Pues hay propuestas, como dice la famosa película del Padrino, que ha cumplido 50 años, que uno no puede rechazar. Y desde luego, si le preguntaran a alguien si quiere ser libre o esclavo, no es una pregunta. Es evidente que nadie quiere ser esclavo, ¿no? Por lo menos no en los términos en que entendemos el trabajo forzado. La libertad, claro, es uno de los conceptos más queridos y estimados, ¿no? de la modernidad. Prácticamente podemos decir que todas las luchas que se han hecho en la historia contemporánea buscaban la libertad, ¿no? Los grandes sistemas de pensamiento, ¿no? Todos aspiran, digamos, a una mayor libertad, ¿no? Sea de individual, en el caso del liberalismo económico, ¿no? La iniciativa personal, el hecho de que sin trabas puedas hacer tu actividad económica, ¿no? Como los sistemas, digamos, más socialistas o comunistas en los cuales lo que se buscaba era una libertad por la vía precisamente de la sociedad como comunidad unida, ¿no? Pero todos tienen ese fin y ese propósito. Claro, el problema es el lado oscuro que tiene siempre la libertad, por el cual acabamos siendo esclavos finalmente. Esclavos, por un lado, de lo que son malas costumbres, ¿no? Vicios, adicciones en los cuales estamos luchando en nuestro mundo hoy, que van desde sustancias, ¿no? Como puede ser el alcohol, la droga, ¿no? Pero también hábitos autodestructivos, ¿no? Todo lo que este mundo te ofrece de libertad tiene siempre ese lado oscuro, ¿no? El Internet, ¿no? Y la pornografía, todo lo que supone siempre la adicción, ¿no? A lo que pudiera ser algo liberador. El Señor Jesús, claro, tiene unas famosas palabras, ¿no? En el Evangelio de Juan, ¿no? En el cual se dirige a aquellos judíos contemporáneos suyos que estaban orgullosos de ser libres por ser hijos de Abraham. Y el Señor Jesús les muestra, ¿no? Que no son libres, sino esclavos, ¿no? Y quería comenzar hoy este día hablando sobre lo que es lo que queda de la religiosidad, ¿no? En esta parte, por lo menos, del mundo donde la secularización ha sido tan profunda, ¿no? En Europa, y de cómo dirigirnos con esa buena noticia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús a las personas religiosas. Es el tema que hoy quiero tratar, ¿no? Una minoría, claro, como son la mayor parte de las minorías hoy en día, pero que sigue teniendo, claro, influencia, ¿no? y peso en nuestra sociedad. Y pensando en un texto bíblico, combinando cómo hago así la exposición bíblica con la exposición de un tema, me acercaba a un texto difícil, ¿no? El más complejo que tiene Gálatas, ¿no? Que es la llamada alegoría, ¿no? Un término que ya de por sí te despista un poco, ¿no? En cierto sentido, yo creo que más que alegoría sería una ilustración, una parábola, quizás, ¿no? Pero el término alegoría es un poco confuso, ¿no? Claro, una alegoría, para que nos entendamos, es una equivalencia exacta, ¿no? De cada elemento de una historia, ¿no? Con un sentido, en este caso espiritual, ¿no? Por ejemplo, el progreso del peregrino de Bunyan, ¿no? El famoso predicador bautista, ¿no? Que estuvo incluso en la cárcel, hizo esa famosa comparación analógica en forma de una alegoría. Cada elemento del progreso, que es un clásico de la literatura inglesa, tiene un equivalente. O sea, no hay nada en la historia, cualquier lugar, cualquier persona, hasta los nombres te indica que son simbólicos, ¿no? Por eso es que los antiguos puritanos lo usaban al lado de la Biblia, ¿no? O sea, era como una especie de guía en la vida cristiana en la cual buscaban el equivalente en la figura alegórica. Jesús, claro, como tal, no usa alegorías. Claro, las parábolas difícilmente las podemos llamar alegorías, ¿no? No tienen ese sentido en clave cada elemento de la historia, aunque por supuesto no han faltado maestros que lo han querido tratar como alegorías, ¿no? Y cada elemento de la narración de Jesús le intentaban buscar un equivalente. Sin embargo, como muchos
es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Este texto tan difícil, claro, de la epístola a los Gálatas, sin lugar a dudas el más complejo, creo que sin embargo tiene un sentido y un mensaje sencillo. O sea, lo que lo hace difícil es la manera en que lo narra, en que lo relata, ¿no? Y lo sorprendente y chocante de la historia, ¿no? Aquí está hablando, claro, a un determinado tipo de creyentes que habían estado en esta región de Galacia, ¿no? Influenciados por la religión judía sin ser judíos, ¿no? Eran gentiles, ¿no? Y practicaban lo que en términos del Nuevo Testamento llamamos a veces judaizantes, ¿no? O sea, habían adquirido el peso de la ley mosaica, que es de lo que hablaba en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, ¿no? Claro, si nos ponemos en el lugar de él, que es como tenemos que ponernos cuando hablamos con otra persona, sea religiosa o no sea religiosa, ¿no? Tenemos que intentar entenderla desde su perspectiva. Ellos decían: si la salvación viene de los judíos, como dice Jesús, ¿no? Y Dios se ha revelado por medio de su encarnación siendo judío también, ¿no? Y él dice que la ley, ¿no? Que esos mandamientos y esa voluntad que Dios había expresado por Moisés no había pasado, sino que él venía a confirmar esa ley, ¿no? Y que esa ley se mantenía, ¿no? Mientras el mundo fuera y no pasaría de ningún modo. Claro, desde su punto de vista, era obvio que aunque tú fueras gentil, no fueras judío, tenías que sujetarte a esa ley judía, claro, porque era lo que indicaba. En ese sentido, podemos comprender que ellos con cierta naturalidad, claro, adquirieron lo que estos maestros judaizantes les decían que era necesario, ¿no? Para seguir el camino. Pablo en esta epístola está absolutamente alterado, ¿no? O sea, el lenguaje mismo que utiliza es un lenguaje muy emocional, poco habitual en Pablo en la forma en que le escribe, ¿no? Pero es algo que le toca una fibra muy sensible. Claro, lo podemos entender en su punto de vista, puesto que él era judío. Él había sido formado por el rabino Gamaliel en la más estricta, o sea, si alguien sabía de judaísmo era él, o sea, y precisamente su lucha personal, todo su conflicto fue de ser el perseguidor de la iglesia, a maldecir, blasfemar el nombre de Jesús, a convertirse en tal seguidor suyo que se había convertido en su principal defensor, ¿no? El principal apóstol y propagador de la fe cristiana. Por lo tanto, todo este tema es casi como que le ponía nervioso, claro. O sea, estaba apelando a algo que era de su propia biografía, no solamente de su teología. Sabemos que anteriormente cuenta con el conflicto que tiene con Pedro, ¿no? Pedro es un caso de contradicción en la práctica. O sea, él lo tiene claro en la mente, pero luego hace lo que le parece que tiene que hacer para quedar bien, ¿no? Digamos, es el personaje muchas veces de muchos maestros y predicadores que tenemos esa preocupación natural, ¿no? De no tener de conflictos, controversias, ¿no? Y entonces no es que él no tuviera claro el tema judaizante, ¿no? Lo vemos en su carta. Él dice que el Israel de Dios, y habla de la iglesia, ¿no? Es el linaje escogido de Dios, es el real sacerdocio. O sea, él veía claramente que había una continuidad, ¿no? Entre la iglesia e Israel. Pero, sin embargo, de cara a aquellos judaizantes, pues se asimilaba y se regía por esta dieta absolutamente extrema, ¿no? Que tenían y marca de separación, nunca comer juntos, etcétera, ¿no? Y entonces Pablo le confronta en esta carta, ¿no? Cuenta por su hipocresía. Dice, bueno, ¿qué estás haciendo, no? O sea, si tú ni siquiera crees esto, ¿no? Y estás llevando a la gente al error, a la confusión. Y aquí utiliza esta imagen, claro, de Abraham. Abraham es, por supuesto, el padre de los creyentes en el sentido más amplio, ¿no? Claro, las 3 religiones monoteístas tienen su origen en Abraham, claro. O sea, tanto el Islam como el judaísmo y el cristianismo consideran que Abraham es su padre. Otra cosa, claro, es lo que han construido a partir de Abraham. Claro, eso es otra historia, ¿no?
Por un lado, el judaísmo vemos que luego toma a Moisés, ¿no? y la ley como una de las figuras más importantes después de Abraham, mientras que el Islam, por ejemplo, sabemos que precisamente toma el caso de Ismael como si fuera el origen, ¿no? de toda esta senda y camino que indica el Islam, ¿no? Claro, cuando los cristianos asimilamos esa lectura propia de ellos, también nos llevamos a error, ¿no? Vamos a equivocadamente pensar que pues los musulmanes son los hijos de Ismael y que realmente la historia de la narración que ellos cuentan corresponde a algo. En realidad no es así, o sea, no hay ninguna continuidad, ¿no? Ni entre los pueblos árabes con Ismael, ¿no? Ni se puede ver que hay aquí la confrontación de Oriente Medio, por ejemplo, ahora, ¿no? De Israel y los otros pueblos, como si estuviera aquí ya enlazada. Esa es la narrativa de ellos, no la bíblica, ¿no? Pero, claro, es la dificultad que tenemos, ¿no? Cuando nos acercamos a esta distinción tan sorprendente que hace, ¿no? Abraham tiene dos hijos, claro, como dice, ¿no? Uno de una esclava y otro de la libre. Sabemos cómo llega a tener el hijo de la esclava, ¿no? Dios le ha dado una promesa, pero él considera que como esa promesa se tarda en cumplir, ¿no? Algo tendrá que hacer para que esa promesa se cumple, porque si no, ¿para qué te da la promesa, no? Tendrá que hacerse realidad. Y eso significa que hay una responsabilidad. O sea, ¿qué es esto? O sea, no corresponde la equivalencia a nada de lo que en su mente podría haber, ¿no? O sea, no podría corresponder en nada, ¿no? La esclavitud que viene la hija de la madre repudiada, nada menos que como llega a decir con Jerusalén actual. O sea, hacen salto incluso ya del Sinaí mismo, que es el lugar sagrado de revelación de Dios, vemos que pasa además a la Jerusalén actual. Claro, esta afirmación podemos entender que para los lectores judíos era difícil de asimilar y de digerir, o sea, no podían entender, ¿no? Porque si estamos hablando de una religión falsa, de una religión, digamos, producto de la invención humana y que simplemente en sus tradiciones, ¿no? El ser humano ha creado, pues puedes entender que se hable de esos términos. Pero ¿cómo puede hablar así de lo que es una religión bíblica, ¿no? Que está basada, ¿no? En algo que en la historia Dios había mostrado y que entendía, claro, Pablo mismo, que era Dios el que de su propia mano había dado esa ley y voluntad de Dios, ¿no? Pero dice, del monte Sinaí, ¿no? Lo que se da es hijos para esclavitud, ¿no? Porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y esta corresponde a la Jerusalén actual, ¿no? Y a continuación, versículo 26, te habla de otra Jerusalén distinta, ¿no? O sea, esta visión que encontramos luego claramente en Apocalipsis, ¿no? La Jerusalén de arriba, la Jerusalén de abajo, ¿no? Vemos que tiene todo
un lugar en la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento claro, ¿no? De distinción, ¿no? De lo que es la ciudad que físicamente podemos encontrar en este lugar sobre el monte, o de la visión de lo que sería la ciudad de Dios, ¿no? Es una ciudad que no podemos confundir, dice el apóstol, ¿no? Con la ciudad en esta tierra, con la realidad material o física, ¿no? Esta Jerusalén de arriba, ¿no? Es la que es libre, es la que da el origen a la libertad. Y aquí recurre al profeta, ¿no? Isaías, y tiene la cita, ¿no? De regocíjate, oh estéril, que no das a luz, prorrumpe en júbilo, clama que no tienes dolores de parto, porque más serán los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y concluye versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Entonces, aquí contrapone, claro, algo que en el pensamiento paulino es central, ¿no? Y en toda la enseñanza del Nuevo Testamento, que es la ley, ¿no? Y la promesa, como dos formas de entender claramente lo que es la acción con Dios, ¿no? Y la relación con nosotros, ¿no? Claro, evidentemente que esta ley, además, que se está dando referencia a ella, es la ley mosaica, es la ley bíblica, es la ley que viene de Dios mismo. Sin embargo, te dice que es una fuente de esclavitud, ¿no? Mientras que la libertad viene solamente por lo que llama la promesa. Claro, en otro pasaje como el de Romanos lo muestra cronológicamente. Claro, ¿qué iba primero? ¿La ley o la promesa? No, primero iba la promesa. Claro, Abraham venía antes que Moisés. Fue Abraham primero el que recibió la promesa, ¿no? Y entonces hace la primera pregunta que muchos cristianos se han hecho, ¿no? Bueno, ¿y cómo eran salvos estos, no? Eran salvos por la promesa, dice. No eran salvos de ninguna otra forma, ¿no? La promesa era la que los salvaba, ¿no? En esta carta llega a decir en el capítulo 2, versículo 21, ¿no? Dice, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Y aquí llegamos al corazón mismo del Evangelio, como hemos dicho, ¿no? Lo que significa esa obra de Cristo, ¿no? Y que particularmente se centra su corazón mismo en la cruz, ¿no? Aunque sigue siendo algo difícil de tragar o digerir, ¿no? Como hemos dicho en otras ocasiones, el Evangelio es Cristo, ¿no? Y es Cristo crucificado. Entonces, de lo que se trata realmente es en qué sentido, ¿no? Tenemos nuestra salvación o esperanza de Dios en Cristo y en Cristo crucificado, ¿no? Lo que nos dice Pablo aquí, que es como única fuente de libertad. La otra visión de la religión, ¿no? Y de la relación con Dios, lo que te lleva es esclavitud, ¿no? Claro, aquí encontramos exactamente la diferencia que tradicionalmente como evangélicos hemos encontrado entre el Evangelio, ¿no? Y Cristo y la religión. Claro, muchas veces el religioso, yo lo he escuchado con mucha frecuencia de católicos, te dicen, bueno, ¿qué es eso de la religión? O sea, hablas como si tuviera asco, ¿no? O sea, la religión, religioso, como si eso fuera una cosa despectiva, ¿no? Claro, y es cierto que nosotros le hemos dado ya este matiz, ¿no? Cada vez que hablamos la palabra religión, la hemos convertido, digamos, en algo detestable, ¿no? Y claro, una persona religiosa se ofende, claro, ¿esto qué es, no? O sea, parece como que estás hablando de una inmoralidad, o sea, el ser religioso, o sea, que como si fuera algo negativo, ¿no? Claro, pero más allá de las palabras, ¿no? Y del matiz que le hemos dado a la expresión, ¿no? La cuestión, ¿hay un problema bíblicamente con la religión o no? Claro, lo que te dice el apóstol es que hay un problema con cierta religión, desde luego. Y es la religión que te lleva a esclavitud, ¿no? Que no solamente no es fuente de libertad, ¿no? Sino que finalmente te hace vivir sujeto como un siervo, ¿no? La imagen que utiliza el apóstol, ¿no? Entre el espíritu de servidumbre, ¿no? Y el espíritu de libertad, ¿no? O sea, lo que te lleva al Evangelio frente a lo que te lleva esta religión. A continuación, ese versículo 29, en las conclusiones, ves que primero muestra la evidente hostilidad que va a haber, ¿no? Entre esa religión y el verdadero Evangelio. Él dice que no os sorprendáis, ¿no? De que, claro, los que están en esa esclavitud siempre van a aborrecer, ¿no? La libertad de los que están en el Evangelio. Bueno, esto era claro desde el Nuevo Testamento. Claro, ¿quiénes son los que persiguen a los cristianos allá donde están, en cada ciudad del mundo pagano, ¿no? Que no era en territorio judío, ¿no? Eran judíos en primer lugar, son ellos los que están con mayor hostilidad. ¿Quién recibe al apóstol cuando va a cualquier lugar, ¿no? En primer lugar siempre sufre rechazo de la sinagoga, ¿no? Y a continuación va a los gentiles, ¿no? No les costaba darse cuenta de la verdad de lo que decía el apóstol, ¿no?
El apóstol está diciendo, mirad, ¿de dónde vienen los problemas que estáis teniendo? ¿Vienen de los paganos en primer lugar o vienen de los religiosos judíos? ¿Allá dónde vais, no? Pero claro, está hablando de algo más simplemente que el contexto inmediato, ¿no? Que surge, ¿no? Así lo han entendido nuestros antepasados en la fe. Ellos han entendido siempre que la predicación evangélica tendría siempre una oposición y una hostilidad clara desde el frente religioso, ¿no? Claro, los avivamientos, despertares, como el siglo XVIII, ¿no? Cuando llegan a una conversión evangélica, el caso de Wesley, por ejemplo, ¿no? Que estaba en el Club de los Santos de Oxford, intentando por medio de las leyes y de los principios de regla de conducta, ¿no? Vivir santamente, ¿no? Va a las colonias, ¿no? Y allí experimenta una sensación de fracaso, ¿no? O sea, la gente no responde a su predicación, no sabe qué pasa, él está frustrado. En el momento que no cumple con su método rígido de devocional, pues se siente fatal, ¿no? Y entonces se encuentra a estos marinos en el barco, ¿no? De vuelta de América, que le dicen, no, es que el evangelio es otra cosa, ¿no? Entonces le hablan de romanos y de cómo entienden ellos la fe, y le invitan a su capilla, ¿no? En Aldgate Street, en Londres, ¿no? Y entonces se acerca Wesley allí y ya desde el principio que estaba leyendo el predicador de un comentario de Lutero, ¿no? Al texto de Romanos, ¿no? Y leía la introducción, le sorprende totalmente los términos en que había, ¿no? Y él dice, con esa forma característica que tenía Wesley, que no era muy sentimental, ¿no? Pues le decía, sentí un extraño calor, ¿no? En mi interior cuando salí y ya se había convertido, ¿no? Sabéis siempre que hay estos dos tipos de conversiones, ¿no? La conversión camino de Damasco, como Pablo, ¿no? Absolutamente dramática, ¿no? Y gente como Wesley o como C.S. Lewis, ¿no? Que se va un día al zoológico de Whipsnade, ¿no? Y dice que al volver se fue como teísta y volvió como cristiano. Algo en el camino le pasó, que vino convencido de la verdad de Cristo al volver del zoológico, ¿no? Pero esas experiencias poco dramáticas, ¿no? Entendemos también que son evangélicas, ¿no? Que no tiene que ver con los sentimientos o la experiencia con la que la persona lo muestra, ¿no? Sentimentalmente. Pero claro, lo que encuentra Wesley a continuación es una enorme hostilidad. Empieza a predicar en su iglesia como ministro anglicano y empiezan a cerrarle todos los púlpitos, ¿no? Literalmente llegan a tener que predicar sobre las lápidas de los cementerios alrededor de la iglesia, ¿no? Porque no podían entrar en el lugar sagrado, ¿no? Les echan, incluso los anglicanos tenían esa expresión del entusiasmo evangélico, ¿no? Yo estudié en Inglaterra un tiempo y me acuerdo que había una enorme iglesia como anglo-católica, ¿no? Tradicional anglicana, y tenía estas inscripciones que tienen. Una de las inscripciones ponía contra el entusiasmo evangélico, ¿no? Y me llamó la atención cómo le describía, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Como algo que no era propio realmente, porque el anglicanismo es moderado. Los fanatismos, esto para la gente que no tiene control, pero la fe no es para excesos, no es una fe que tiene su sentido común y para ellos lo evangélico era una cosa que estaba en el nivel de lo insano psíquicamente, ¿no? Gente que realmente se obsesiona con esta cosa religiosa, porque claro, todos sabemos que la religión en el fondo tiene su lugar en la vida, ¿no? No lo vas a meter con el trabajo, con la familia, con la política, eso que tiene que ver con, o sea, la religión es una cosa particular, personal de cada uno, ¿no? Y el evangélico no conoce medidas, ¿no? Enseguida se excede totalmente y no conoce las barreras, las fronteras, ¿no? Y entonces hay una hostilidad desde entonces, ¿no? O sea, el evangelismo, la comunicación que estamos intentando pensar sobre ella del evangelio, claro, desde aquellos avivamientos y despertares, como dijimos, lleva a las grandes campañas de evangelización, ¿no? En el siglo XIX empiezan figuras como Moody, Finney, ¿no? A reunir grandes cantidades de personas. Pero ya es en el siglo XX que tenemos este tipo de evangelismo masivo, ¿no? De estadios, ¿no? Que fue tremendamente popular y que tuvo su momento dorado, yo creo, en los años 50, ¿no? En mitad del siglo pasado, en que Billy Graham llega a reunir multitudes en todos los estadios del mundo donde va, prácticamente. La gente va como un espectáculo deportivo a escucharle, ¿no? Claro, esto duró un tiempo, hasta prácticamente los años 80, son las grandes últimas campañas y tal que él hizo y de muchos evangelistas, pero entran en un proceso de declive, ¿no? Pero ya de siempre había vivido mucho conflicto, ¿no? Cuando lees ahora me he comprado una biografía nueva, han salido varias, a la muerte de alguien generalmente empiezan a salir los libros más
objetivos, ¿no? Sobre la persona, que no son solamente de sus seguidores o adeptos, ¿no? Ya han salido bastantes libros de Billy Graham, ¿no? Y hay un libro de ellos que cuenta, que estoy leyendo, nuevo, de un periodista que ha investigado bastante toda su vida, ¿no? Y llama la atención el conflicto que tuvo ya desde los años 50, ¿no? Con las iglesias históricas, ¿no? Oficiales, ¿no? Que veían con desagrado tremendamente sus campañas, ¿no? O sea, le parecía una cosa extremista, ¿no? Pero no fue nada comparado con lo que fue la llegada a Europa, ¿no? Cuenta como cuando llega a Europa hay literalmente una campaña organizada en todos los medios de comunicación, en las universidades, de gente escribiendo artículos, ¿no? Diciendo de que esto es una forma de colonialismo, ¿no? De que vienen ahora los americanos y quieren hacerte un montaje para presentarte una religión extraña. Si habéis visto el episodio de la serie de Crown sobre la corona británica, que está dedicado a Billy Graham, tiene un episodio curioso en la temporada, ¿no? En la que cuenta la fascinación personal que tenía, ¿no? Isabel II por el evangelista, y que se encuentra con esa perplejidad, ¿no? Que ve ella en este americano predicando, no comprenden la gente en torno suyo, ¿no? Qué es el interés que le llega, ¿no? Pero comprendes hasta qué punto era chocante para ellos en los años 50, ¿no? Este tipo de evangelismo, ¿no? Masivo, ¿no? Cuenta, por ejemplo, en la biografía de Stott, ¿no? Y lo he escrito creo en el libro, me parece mío, ¿no? Cómo cuando hace la primera campaña en la universidad, originalmente estos evangelistas también iban a universidades, ¿no? Y hacían como reuniones para estudiantes, ¿no? Pero era el medio más crítico, era el más duro. Y Billy Graham recibía muchísimos palos en la universidad, ¿no? Porque les parecía antiintelectual, de una forma absolutamente simplista. Entonces le machacaba mucho cuando iba a la universidad, ¿no? Y entonces uno de sus momentos álgidos de su biografía es la llegada a la Universidad de Oxford y Cambridge, que son los grandes emporios de la sabiduría y el conocimiento, ¿no? Donde literalmente estaban impidiendo que pudieran tener incluso una reunión en la propia universidad, ¿no? Al principio tienen que recurrir a iglesias, ¿no? Donde hacen las reuniones porque no les dejan ningún local universitario, ¿no? Y cuenta en la biografía de Stott el conflicto, ¿no? Que él mismo tiene como moderador, ¿no? Intentando mediar, ¿no? Entre las autoridades eclesiales que le dejan una iglesia, le dicen sí, pero que no haga un llamamiento, que no empiece otra vez a hacer un número al acabar la predicación, de que la gente pase delante, eso no. Y cómo llega a un acuerdo con él de decir, bueno, al final quien quiera que se quede sentado, que hablaremos con él cuando acabe y todo esto, ¿no? Pero había una auténtica batalla sobre la forma misma de las reuniones, o sea, de lo que tenía que hacer al final, ¿no? Y entonces él acepta, ¿no? Acepta la manera en la cual establecen esa limitación, que sabéis que solían acabar estas campañas, bueno, entonces como ahora muchas veces, ¿no? Con un llamamiento al frente, ¿no? Que suele ser reiterado, bastante continuo, hasta que ya una masa significativa pasa adelante, ¿no? Y entonces ya se queda la música sola y ya dejan de hacerlo, ¿no? Esto se veía como manipulación, ¿no? Por muchos, ¿no? Que lo consideraban que era una cosa psicológica, ¿no? Que la gente respondía. Y claro, efectivamente había una verdad ahí, ¿no? Yo recuerdo cuando vi a Billy Graham en Earls Court, en Londres, en el estadio, me sorprendió que antes de decir una palabra de llamamiento, había gente ya que hasta se descolgaba de los pisos de arriba para pasar al frente sin haber dicho una sola palabra. O sea, había como un mimetismo ya de que esto acababa así la reunión. Entonces, la gente ya sin decir nada, absolutamente, empezaba a desplazarse hacia adelante sin haber dicho ni una sola palabra de llamamiento, ¿no? O sea, había como un mecanismo ya de lo que era una reunión suya que formaba parte de todo esto. Pero claro, la hostilidad es tremenda. Stott llegó a escribir varios artículos en defensa de Billy Graham, porque, claro, esto lo consideraban el gran enemigo de la Iglesia Anglicana y de la religión, ¿no? Decían que era un fundamentalismo americano que estaba trayendo todo un cristianismo extraño, ¿no? A ello. Y entonces empezó la batalla sobre el término mismo, fundamentalismo. Packer estuvo una parte importante, ¿no? Y publicó uno de sus primeros libros, se llama El fundamentalismo y la palabra de Dios, ¿no? En el cual responde un poco a estas críticas diciendo que lo que ellos llaman fundamentalismo es simplemente una religión bíblica basada en la escritura, ¿no? En la palabra de Dios, ¿no? Y que si eso es fundamentalismo, pues bueno, serán fundamentalistas, pero quiero decir, eso es lo que están defendiendo, lo que la Biblia dice, que era la frase, claro, que Billy Graham decía siempre, ¿no? Así dice la Biblia, ¿no? Decía, era esa expresión repetía siempre una y otra vez, ¿no? Para hablar, ¿no? Para mostrar cuál era la autoridad con la cual él estaba diciendo lo que decía, ¿no? Entonces, claro, nuestros antepasados a la fe entendieron muy bien que la hostilidad que había siempre en la religión, en las iglesias, ¿no? Por parte de
los jerarcas de muchas de estas denominaciones, ¿no? Tenía que ver, claro, con este conflicto, con esta hostilidad que dice que siempre hay entre la ley y la promesa, ¿no? La visión que ellos tenían es que habían conocido una libertad del evangelio que no conocía el que simplemente se sujeta sobre la ley. Para hombres como estos, por ejemplo, el negar la cruz, ¿no? La libertad que viene del mensaje de Cristo crucificado, te lleva inevitablemente al moralismo. Entonces, si os fijáis, hay una curiosa asociación entre esa religión que llamamos legalista, ¿no? Y la moralina, a la cual está continuamente exacerbado. ¿Por qué? Porque si la salvación no es por Cristo crucificado, como un castigo, una sustitución, una transferencia penal, el que ha habido un intercambio, ¿no? En la cruz, ¿no? Lo que es un ejemplo, simplemente. Jesús es el ejemplo de cómo reaccionar ante los enemigos, Jesús es el ejemplo, digamos, de vida, de modelo a seguir, y eso te lleva a la moral, claro. Entonces, la religión que se rige por la ley fundamentalmente es una religión moral, en la cual considera que en el fondo, ¿no? De lo que se trata es de vivir de una forma ética, ¿no? Moralmente, son los valores que tú transmites. Entonces, claro, así entendemos la obsesión que todavía hoy, ¿no? Tienen sectores del cristianismo muy importantes, ¿no? Por los valores, ¿no? Claro, todo se trata de transmitir valores. Pero claro, ¿era el propósito del apóstol transmitir valores? No, él predicaba a Cristo crucificado, no transmitía valores en principio. Los valores venían realmente de la fe que tenían en Cristo crucificado, pero no eran los valores en sí el mensaje que él hacía. Claro, así entiendes cómo va a Corinto, lugares de una inmoralidad tremenda en el terreno sexual y en muchos otros, ¿no? Y lo que hace es predicar a Cristo crucificado, lo dice él en su primera carta, ¿no? No se propone otra cosa, no va a hacer a darles lecciones de moral, ¿no? De qué hacen con sus prostíbulos, con la homosexualidad y con las perversiones que ellos hacen, ¿no? Él lo que viene es a predicar el evangelio, Cristo crucificado. Claro, esto provoca un rechazo, ¿no? Tanto de la moral tradicional como de la moral moderna, ¿no? Claro, la moral tradicional entendía que finalmente el movimiento evangélico y esa comprensión del evangelio lo que te llevaba era el antinomianismo, al contra la ley, ¿no? A vivir como tú quisieras, ¿no? Claro, esto lo ves mucho en esta cultura evangélica de campañas, ¿no? Hay una escena en El fuego y la palabra, es la novela que tuvo un premio Nobel, de los pocos americanos con una tremenda aversión a la fe, ¿no? Este hombre, ¿no? Y este hombre era famoso que se ponía en púlpitos y decía, si Dios exista, que me caiga un rayo, ¿no? Y hacía cosas así, está tremendo, ¿no? Y este hombre hizo un libro que se llama El Mercantri, ¿no? Que hicieron una película en los años 50, después de haber hecho el libro él, ¿no? Que se llamó en español El fuego y la palabra. En esa película tuvo el único Oscar de su carrera, Burt Lancaster, ¿no? Por hacer del predicador que lleva el nombre de esa historia, Elmer Gantry, ¿no? Elmer Gantry es una expresión ya americana, viene de los años 20, de esta época de las campañas de tiendas en los grandes lugares, que significa el sinvergüenza, ¿no? O sea, el predicador de que no te fíes de él ni de su sombra porque es un manipulador total, o sea, el tipo no tiene la menor ética, ¿no? Y el mercantri lo utilizan para describir a cualquier predicador actual, ¿no? Que le digan, es el mercantri, ¿no? Porque es como el personaje de la historia más claramente falso. O sea, en la historia hay varios personajes en torno a estas campañas con diferentes niveles, digamos, de valoración en el libro, ¿no? Ninguno realmente se acaba de aceptar. Sería el personaje del autor, es como un periodista, ¿no? Que en la película aparece también como siguiendo el viaje del predicador para escribir para un periódico, y su escepticismo sería un poco el enfoque del autor, ¿no? En la novela sí que hay un personaje más positivo que en la película, que es el pastor mayor, que paran, esto es como una troupe de circo, ¿no? O sea, van con todos los camiones, trailers, los coros que llevan la música, ves cómo se empiezan a formar ya como coros, orquestas, ¿no? Que acompañan. Bueno, lleva hasta monos y todo para hablar en contra de la evolución y hace es todo un espectáculo de primer orden, ¿no? Y es un showman nato, ¿no? O sea, pero era una predicadora la que realmente llevaba estas campañas, ¿no? Que está inspirada, entendemos, claro, por la época, por Amy Semple McPherson, que no es el nombre que le da a la predicadora, ¿no? Pero que era la fundadora de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, una denominación histórica pentecostal, ¿no? Que estaba aquí en Madrid, ¿no? En la calle Monederos al principio, ¿no? Y que, bueno, fue luego la propia denominación le echó la espalda porque ahí había verdad en las acusaciones de ella de una relación con el hombre que llevaba la música en sus campañas y había desaparecido. Entonces le acusaron de que
de que, o sea, se había marchado con él, ¿no? Y ella dice que la habían secuestrado. Entonces, lo que provocó un proceso judicial muy famoso en Estados Unidos fue la falsa declaración de que la habían secuestrado, cuando no la habían secuestrado. Se había ido con él a un hotel y apareció toda la documentación y fue un escándalo tremendo y ella le costó mucho luego ya recuperar su posición en la iglesia que tenía, ¿no? Pero tuvo una gran popularidad en Los Ángeles, hizo el tabernáculo, que era en plena auditoria, época de los Estadios Olímpicos, ¿no? Llegó a tener una gran congregación y mi tía fue la primera que emitía cultos por la radio entero, o sea, emitía el culto entero y la gente lo escuchaba, aunque no fuera a la iglesia por medio de la radio, tuvo enorme influencia. Entonces está inspirado en parte en ella el personaje de ella, que es sinceramente creyente. O sea, ella hay un momento en la conversación, incluso en la película, ¿no? En que le dice el personaje de Gantry, no, nosotros creemos, dice, no, perdona, yo soy la que creo, ¿no? Tú no crees. O sea, él ya es consciente de que le está utilizando como medio, ¿no? Es el instrumento carismático para conseguir la atención de la gente, pero ella no se engaña, ya sabe perfectamente que el tipo no es fiable, ¿no? Y efectivamente, lo terrible de esta historia es que hasta el final de la historia nunca se pone al descubierto, ¿no? Siempre tiene la forma de salirse airoso, ¿no? De todos los momentos en que podía haberse un escándalo, pero él tiene la habilidad para aparejar siempre las cosas, ¿no? Pero hay un personaje positivo, que es un hombre mayor, que pasan por su pueblo y paran en un momento, y él lo recibe, una iglesia muy pequeña, ¿no? Estas de medio del campo, ¿no? Y entonces el hombre este mayor le escucha mientras dan un paseo por el campo, y el hombre que tiene una diarrea verbal tremenda no para. El Alme Gantry es un bocazas de estos que está todo el tiempo hablando, ¿no? Y pero es más falso que yo qué sé, o sea, todo el lenguaje es qué bonito, ya quisiera yo estar aquí en el campo, ¿no? En una iglesia pequeña, esto es lo que a mí me gustaría, en medio de la naturaleza, ¿no? Con la vida sencilla, ¿no? Y le está pegando la cabeza todo el tiempo con un discurso así parecido, ¿no? Y hay un momento en que el pastor mayor le dice, oye, ¿usted cuándo dejó de creer, no? Le pregunta a él, ¿no? Y es el único que le capta lo que hay detrás de toda la verborrea, ¿no? De todo su, sabe perfectamente que no tiene ninguna fe, se da cuenta, ¿no? Pero todos los demás están como engañados, abducidos, ¿no? Porque el tipo tiene este encanto personal, ¿no? Y las tiene palabras para todo, o sea, es una cosa asombrosa, ¿no? La oratoria que tiene y la forma en la que se maneja, ¿no? Y ves un poco lo que va a ser el evangelismo moderno, claro. Esta gente pasa de las tiendas a la radio, de la radio a la televisión, o sea, es como un proceso natural, ¿no? Según va la tecnología y los medios cambiando, se van haciendo, ¿no? El último paso, claro, de la televisión en los años 80, 90 pasa luego a las megaiglesias, ¿no? O sea, convierten luego las zonas residenciales la clase media ha abandonado en los años 60, 50 incluso empieza, ¿no? Y en los 70 ya está establecida fuera de las ciudades. Ahí no había iglesias de tu denominación, claro. Tú ibas a la iglesia metodista o a la iglesia bautista, pero estaban en el centro de la ciudad. Entonces querían irse al lado de casa o a la iglesia o lo que fuera. Y entonces surgen estas iglesias sin denominación, ¿no? Que son como mega iglesias en torno a una figura más o menos carismática de un predicador, ¿no? Que sigue teniendo la principal influencia, ¿no? Hasta hoy en día, claro, el gran movimiento evangélico, el peso a donde iba Trump a hacer campaña y todo esto era las mega iglesias, son ahí donde están todos los votos, donde está la gente que tiene toda la capacidad de ello, ¿no? Claro, ves en esta religiosidad elementos inquietantes, ¿no? Que te recuerdan muchas veces ecos, ¿no? De lo que la escritura condena, ¿no? A veces como una falsa religión, ¿no? Por un lado está la libertad del evangelio, claro, no hay un énfasis en la fe, básicamente como mensaje, ¿no? En el cual efectivamente no hay ley, es como una cosa de un principio, digamos, más antinomiano, ¿no? Pero lo que ves que han desembocado a la larga, ¿no? En una tremenda moralina, ¿no? O sea, te llama mucho la atención, ¿no? Que, claro, todo este movimiento social, político que ha habido de valores morales, ¿no? Se establece también a medida que se ha descentralizado este tipo de iglesias del mensaje sencillo del evangelio, ¿no? Y claro, ¿no? Entonces, parece como que lo hubieran sustituido por un discurso moral, digamos, ¿no? Que tiene que llevar a América de vuelta, ¿no? A los valores tradicionales y a lo que era. Con lo cual empieza a cerrar como un cuadro que nos vuelve como al texto bíblico, ¿no? O sea, finalmente el desapegarse del centro del evangelio te acaba llevando finalmente a esa moralina. Ha venido esta semana en la prensa las entrevistas con una autora
profesora de la Universidad de Calvin College, que ha hecho un libro que ha traducido la editorial del hijo de Sabater, de Amador, que se llama Capitán Swing, ¿no? Y el libro se llama Jesús y John Wayne, ¿no? Y trata de cómo los evangélicos se corrompieron, dice el subtítulo, ¿no? Y la evolución que ha habido, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?, de este tipo de cristianismo evangélico, y trata históricamente, porque es profesora de historia originalmente, y aunque lo hace desde la perspectiva del género, pero ella se centra históricamente en cómo el evangelicalismo antiguo clásico no era esto. O sea, dice, ¿qué ha pasado? O sea, aquí ha ocurrido algo. Y lo enfoca, claro, en Trump, ¿no?, porque es cuando ella escribe el libro, ¿no?, en cómo ha llegado a finalmente a convertirse en una lucha que no tiene fin, ¿no? En las entrevistas que ha hecho ella al venir a España, claro, dice que a raíz de Bolsonaro y de todo este tipo de dirigentes, no tiene ninguna duda que acabarán en manos del totalitarismo. O sea, que finalmente vendrá cualquier tipo de personaje dictatorial y acabarán votándole porque será el único que pueda cambiar realmente. Claro, vemos una sentencia como la de esta semana, ¿no?, del Constitucional, ¿no?, en que te dice el Constitucional que el aborto es libre por principio, o sea, que no hay partido, gobierno, no va a haber ninguna posibilidad de cambio político que cambie el derecho al aborto. Entonces esto crea una impotencia, una frustración en muchos creyentes, ¿no? O sea, como que legalmente no va a haber ninguna posibilidad y da igual ya que votes a Vox o lo que votas, que nadie va a poder cambiar esto, porque esto es lo que establece el derecho constitucional. Entonces entiendes por qué, digamos, se echan en brazos de cualquier personaje que como un cirujano de hierro te dice, bueno, esto lo voy a cambiar yo porque sí. O sea, aquí haya el sistema que haya de un tribunal supremo que diga lo que sea, esto se puede cambiar porque yo lo voy a cambiar. Entonces, claro, la desesperación a la que llevan decisiones como esta, ¿no?, ha hecho que el aborto pues, sea todo el tema que es ahora, ¿no? Sea una cuestión de frustración tal que antes países como el nuestro, ¿no?, en que ya establecen legalmente el derecho a esa libertad, claro, o lo aceptas o te conviertes, digamos, en un elemento disruptivo, ¿no?, que busca un cambio violento de la sociedad que realmente de un golpe de Estado, que es lo que están hablando en casos como el de Bolsonaro, ¿no?, de alguien que realmente llegue por la fuerza a implantar, digamos, ese orden y lo veas como el enviado de Dios, ¿no?, el que ha venido a traer finalmente el orden en contra del derecho, de lo que sea la norma de los países, ¿no? Claro, entiendes la razón de ellos, ¿no?, la motivación, ¿no? O sea, en modo alguno la puedes condenar, pero te das cuenta cómo es finalmente una cuestión moral. O sea, la defensa de esa vida humana se ha convertido en lo principal y obsesivo, ¿no?, de todos ellos, ¿no? Sabéis que desde hace muchos años, claro, la gente vota según la postura del aborto, claro. O sea, si el político en concreto tiene una postura del aborto, no hay más que hablar. O sea, ya no hay programa que analizar, no hay nada que decir, está ya determinado, exactamente. Entonces, el voto cristiano se determina por un tema en concreto, ¿no? Y de ahí, a partir de ahí se da. Claro, esto, que es lo que han aprendido muchos populistas, si tocas la tecla adecuada, ¿no?, si dices lo que tienes que decir, ¿no?, como ha hecho Trump ahora volver a presentarse, sabes que ese voto lo tienes seguro. Claro, porque es lo único que miran, lo que tú dices sobre eso. Si dices eso, lo que tienes que decir, entonces tendrás ese apoyo incondicional, ¿no? No hace falta saber nada más. O sea, nadie te va a preguntar más, no va a haber nada más que examinar o analizar, con que toques la tecla adecuada y digas lo correcto al respecto, ¿no? Claro, ¿qué nos lleva a esto, no? Yo creo que en el fondo es esa mentalidad religiosa de la que nos habla aquí, ¿no?, que no entiende, digamos, en el fondo el escándalo del Evangelio, ¿no? El hecho de lo que significa literalmente el mensaje de Cristo crucificado como un mensaje de libertad individual. ¿Qué dice la Escritura, no? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y concluye de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, ¿no?, sino que lo somos de la libre, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que comunicar a tantas personas que hemos visto que han rechazado la religión, ¿no?, es que la religión evidentemente trae una esclavitud, ¿no?, mientras que el Evangelio trae libertad, ¿no? Pero la pregunta hoy con la que quiero dejaros es, ¿qué hacemos con las personas religiosas, ¿no? Estas personas no han dejado la iglesia, no han dejado su fe, no han perdido su religión, ¿no?, pero viven una esclavitud evidente, ¿no? O sea, están sujetas, dominadas, ¿no?, por una religión que no es el Evangelio, ¿no?, el mensaje de Cristo. ¿Cómo comunicas a ellas, no?
Yo creo que finalmente hay varias indicaciones que se me ocurre pensar, ¿no? Una, por supuesto, es que, claro, son las únicas personas que tienen unas inquietudes espirituales en un tiempo muy materialista, ¿no? Pero claro, cuando profundizas en la espiritualidad de ellas, ves que la espiritualidad finalmente te lleva a una moralina, o sea, no es una espiritualidad en el sentido que la ves, por ejemplo, en el tema esotérico, ¿no? O de la nueva era, ¿no? Que es una espiritualidad sin moral, ¿no? En la espiritualidad religiosa vemos que tiene un componente moral muy fuerte, a diferencia de la espiritualidad general, ¿no? Que pueda tener alguien de tipo orientalista, ¿no? O esotérico, ¿no? Que no le influye en su modo de vida, su estatus, ¿no? El religioso tiene su propia espiritualidad dentro de ella, pero sobre todo tiene unos principios éticos y morales muy fuertes, ¿no? Entonces, claro, tienes que acercarte a ellos entendiendo ambas cosas, ¿no? Que tienen una hambre espiritual, una sed espiritual, ¿no? Pero al mismo tiempo, claro, que su religión es apegarse a ciertas reglas, ¿no? Claro, el mundo de las religiones y sectas es muy complejo. Claro, tienes movimientos que son más claramente legalistas, ¿no? Más tremendamente duros, ¿no? Y otros que es más difícil verlo. Pongo dos ejemplos muy claros, ¿no? Testigos y mormones, ¿no? O sea, si tú hablas con un testigo, ¿no? Es evidente que espiritualidad poca, ¿no? O sea, de lo que se trata es de cumplir las reglas, las normas, salir a hacer la publicación, ¿no? De estar en la calle, y esto lo cumples o no lo cumples, ya está. O sea, es que la cosa está bien clara. Entonces, nadie te va a preguntar con qué gesto lo haces, qué tipo de ánimo tengas. Se trata de hacer lo correcto o no hacerlo, ya está. Pero claro, ves, por ejemplo, el tema del mormón mismo es bastante diferente, ¿no? O sea, en el mormonismo tienes una práctica, claro, que implica efectivamente que se desplazan un par de años al llegar a una edad como del servicio militar en los chicos, pero también va chicas, claro, de ese tiempo, sostenidas por la propia familia a otro país de misioneros, ¿no? Y cuando se acercan a ti, ¿no? Es un acercamiento muy distinto, ¿no? O sea, si hables con un mormón, por ejemplo, te dices que no te convence, ¿no? El tema de su revelación, de José Smith y de lo que había, y te dice, bueno, vamos a orar. Y enseguida te hace una propuesta de oración, ¿no? Claro, porque a diferencia del testigo, claro, el mormón sí que cree, ¿no? En las oraciones. Además, una oración extemporánea, no es una oración formal, ¿no? Una oración que sale de la persona, ¿no? Y te encuentras, pues, en la casa donde estés hablando con ellos, que haces una oración que te muestre la verdad que el ángel de Mormón le mostró a José Smith y que lo sienta en su corazón, ¿no? Que tenga este calor, este fuego, ¿no? Dentro, que le diga que es la verdad, ¿no? Y claro, la experiencia que tienen ellos, que hay gente que sí, que efectivamente después de la oración siente algo que dice, bueno, pues algo hay aquí y tal, ¿no? Y le lleva a atracción, ¿no? Pero hay como una espiritualidad, ¿no? Unida a ello, ¿no? Entonces tenemos por un lado que desligar, ¿no? Ese aspecto de la espiritualidad que va unida con el animismo. Y en segundo lugar, entender que muchas personas están aferradas por razones familiares, culturales y sociales a una religión, a una iglesia. Claro, esto no hace falta explicarlo mucho en un país como España, ¿no? En el cual tenemos una tradición religiosa que sigue determinando, ¿no? Aspectos de la vida social inconcebibles, ¿no? Hoy en día, ¿no? O sea, puedes tener un gobierno de extrema izquierda como Podemos en asociación con el PSOE y sigue el clero católico siendo pagado por el Estado. O sea, aunque Izquierda Unida haga de vez en cuando una declaración de que tenían que romper el concordato y dejar de pagar a los curas, ¿no? Pero la gente sigue pensando que el dinero que da la iglesia, a la iglesia del Estado es para los colegios o para las monjas que hacen de enfermeras o para caridad y Cáritas. Claro que se da dinero para Cáritas, da dinero para los colegios, pero lo que ignoran es que la dotación del Estado a la iglesia es para mantener el clero. O sea, la actividad religiosa, ¿no? Exactamente como en todos los países que se mantiene una iglesia estatal, ¿no? Y claro, estos son efectos, herencia cultural, ¿no? De una historia que es inamovible, ya veis, ¿no? O sea, podemos tener gente de extrema izquierda que eso no va a cambiar. Seguiremos, el cura de la parroquia que tengáis aquí al lado seguirá pagado por el Estado, como ha estado toda la vida. O sea, vayan 4 a la misa o no vaya nadie, pero es la tradición, ¿no? Entonces hay elementos que chocas con ellos que no puedes cambiar. O sea, es que es como una cultura que ha establecido una costumbre que, aunque se ha roto en muchos aspectos de la vida moral de la gente, ¿no? Sigue teniendo ese peso social. Entonces,
claro, tendremos federaciones como la nuestra y tal, batallando toda la vida, ¿no? Quejándose, ¿qué hacen? Pagando a los curas y tal, los otros no nos dan nada, que nos den algo a cambio y tal. Y tenemos con esta batalla eternamente, pero forma parte de, claro, es como el disestablishment inglés, ¿no? O sea, la reina de Inglaterra es la cabeza de la Iglesia anglicana, un anacronismo total, ¿no? O sea, ¿qué hace ahora Carlos de cabeza de la Iglesia anglicana? O sea, pero claro, son cosas que no son fáciles de cambiar. O sea, de repente sería como negar la identidad británica y claro, tienes estas situaciones absurdas, ¿no? Y si vamos al mundo luterano, ¿no? También no son iglesias estatales, en el sentido en que lo puede ser a veces la Iglesia Católica, pero claro, reciben toda una dotación del Estado para mantener esa iglesia de una forma clara, ¿no? Por lo cual te encuentras con cosas que en la Europa secular dices, ¿esto dónde casa? ¿No? Es todo muy secular, no parece, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos mantenido el clero no parece aquí que esto sea muy laico, ¿no? Sin embargo, el discurso, claro, general, secular, es que estamos en una nación laica, en un estado en el que la religión ya no tiene su lugar y todo esto, pero ves este tipo de anacronismos, ¿no? Que se dan ahí y que no puedes cambiar fácilmente, ¿no? Pues claro, la gente tiene vínculos con religiones, con iglesias, con grupos que vienen bien del lado social o estatal o simplemente familiar. Claro, tú vas a un grupo como testigos y es que, claro, mucha gente tiene su familia, pero también tiene su trabajo vinculado, ¿no? A gente que le ha dado el empleo en el Salón del Reino, tiene todos sus contactos. O sea, para ellos, claro, ¿cómo te van a hacer caso cuando te vienen a la puerta o te paran en la calle si para ellos sacrificar su iglesia sería sacrificar toda su vida? Su familia, su trabajo, todo, le estás pidiendo tú que por creer eso que te están diciendo destruyan todo lo que han basado su vida, su estabilidad. Claro, como un misionero mormón que te viene aquí, un chico, ¿no? Que le ha pagado su familia para venir acá, ¿no? Que tiene su novia en América y que tiene un trabajo luego que le van a dar en una empresa que lleva mormones, porque tú le digas algo, ¿no? Va a dejar de ser mormón. O sea, claro, es que no es un tema religioso, se trata de su vida misma, cómo la ha construido socialmente. Pero nos encontramos con otro obstáculo que humanamente sería imposible, claro. Para Dios es posible lo que para nosotros es imposible, ¿no? Pero humanamente, ¿cómo rompe una persona con un vínculo social, familiar, ¿no? Por eso es que es tan inútil a veces las discusiones, ¿no? Con un misionero, con una persona que viene ahí, de qué vas a discutir, ¿no? Si realmente estás hablando con alguien que tiene toda su vida establecida ahí, ¿no? Sería un milagro solamente lo que le llevara a ello, ¿no? Yo recuerdo el caso de Orellano cuando estaba aquí con nosotros, está con el señor ya de hace tiempo, ¿no? Pero él me acuerdo que contaba siempre que cuando era precursor, ministro precursor de los testigos, ¿no? Y estaba en la migración y todo esto, ¿no? Él tenía siempre esa idea de la libertad, ¿no? O sea, le gustaba mucho ese texto del Evangelio que decía que la oveja escucha la voz del pastor, ¿no? Y la reconoce, ¿no? Entonces él sabía siempre de alguna forma, encontrando en los testigos mismos, que él tenía otra libertad que no era. Y por eso participaba, claro, de los símbolos que consideraban que solamente los 144.000 podían tomar, ¿no? Pero él lo tomaba en el Salón del Reino porque decía, no, si yo soy también un hijo de Dios, yo también tengo esas promesas del Evangelio. Y la idea esa de la promesa era muy importante para él, la idea de que la fe le venía por esa promesa y esa promesa la había hecho suya, aunque estuvieran los testigos, ¿no? Entonces, claro, cuando predicamos el evangelio de la promesa, entendemos la diferencia claramente de un evangelio centrado en la ley. Creo que conté el otro día, ¿no? La anécdota de Lloyd Jones, ¿no? De cuando publicaban estos sermones suyos, ¿no? Que hacía en Londres, ¿no? Y le escribe de un testigo de Jehová, ¿no? Y le dice, pues siga haciéndolo, siga repitiendo los sermones en la Asamblea del Reino, en el Salón del Reino, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que mostrar el aspecto de promesa del evangelio, ¿no? Que puede parecer palabras a este mundo, ¿no? Pero sin embargo tiene el poder, ¿no? Para cambiar la persona, ¿no? Para llevarla de la esclavitud, ¿no? A la libertad, ¿no? Y una tercera observación antes de pasar a hablar todos juntos, ¿no? Yo creo que la persona religiosa también necesita algo más que una controversia teológica. El gran problema que tenemos en la apologética es que la apologética se ha convertido en un medio de confrontación. O sea, yo creo que la apologética originalmente no era esto. La apologética, a diferencia del evangelismo, que es proclamar la buena noticia, anunciarla, la apologética intentaba dar razón, explicación del cristianismo, si quisiéramos un preevangelismo, ¿no? Pero no son ministerios de batalla.
O sea, la gente que lo lleva es gente que le gustan los debates, es gente que está metida en el mundo de la controversia, ¿no? Claro, yo creo que tenemos que entender la inutilidad de mucho en esta esfera religiosa. O sea, si ocurre ya en el campo filosófico o ideológico de lo que hay, en el campo de la religión todavía aún es más absurdo este enfoque de confrontación puramente intelectual, ¿no? En el cual tú le sacas todos los argumentos, ¿no? De la Trinidad, ¿no? Al sectario, ¿no? Y le intentas convencer de cada punto de ello, ¿no? Yo creo que finalmente la única forma de hacer puentes que tenemos con ellos es, como se ha dicho tantas veces, buscar la amistad, el contacto personal. Primero porque cuando ellos vienen como representantes de su religión a ti, ellos nunca pueden actuar sin la vigilancia del otro. O sea, van de dos en dos porque uno es el vigilante del otro, ¿no? O sea, entonces cuando van al otro, le están mirando cada palabra y aunque le impresionara tremendamente tu persona, lo que tú le dices, en ese contexto nunca podía reaccionar. Otra cosa es si fuera tu vecino, ¿no? O fuera un familiar tuyo o alguien con el cual tuvieras una relación personal o individual. A lo mejor ahí sí te escucharía o podría, digamos, tener una actitud de apertura. Pero cuando está representando a su religión, a su iglesia, claro, es que no puede, es como cuando vas a ver a un cura, ¿no? O sea, a no ser que él se desprenda de ese papel de cura, pero como cura tendrá, lógicamente, que defender la postura de la iglesia, que para eso está ahí como cura. Tienes que verle fuera de ese contexto, ¿no? Yo me acuerdo hablando cuando estuve en el diálogo con el Vaticano, ¿no? Tuvimos de la Alianza Evangélica durante muchos años, internacional, que me metió Samuel Escobar y Stott y tal. Y claro, los obispos que estaban y monseñores en el Vaticano, era muy claro, cuando ellos estaban oficialmente, formalmente, ¿no? Que llevaban no solamente el collar clerical, todos los distintivos, ¿no? Sino cuando se desprendían de ellos, ¿no? Que salíamos a una salida hacer turismo en el país que estábamos o donde íbamos, que cambiaba la forma de hablar totalmente. O sea, era de repente, era una cercanía que nunca tenías anteriormente con ellos, ¿no? Y entonces te decían cosas sorprendentes, ¿no? Yo me acuerdo de un obispo de Verapaz en Guatemala, un lugar invadido por los evangélicos, claro, casi la mitad de la población es evangélica ahora, ¿no? En el cual están a la defensiva, claro, porque es que están constantemente con problemas con ellos, ¿no? Y me acuerdo que nos tocaba en Roma ese año y nos llevaron a ver el Vaticano, claro, porque estábamos allí en Roma, ¿no? Y entonces a mí me tocó andar con él los dos solos y nos dispersamos rápidamente, cada uno por un lado, ¿no? Y yo estaba con el obispo este de La Paz y él, curiosamente, se había quitado todos bueno, que no reconocían para obispo, ¿no? En medio del Vaticano, ¿no? Y entonces, cuando vemos el cartel el letrero que pone en latín, ¿no? Tú eres Pedro, las palabras de Cristo, ¿no? Me dice él, así de repente, yo cuando vea esto digo, ¿esta es mi iglesia? Yo no reconozco esto como mi iglesia. Bueno, y empezó un discurso diciendo que cuando él miraba todo el oropel del Vaticano y todo esto le dejaba frío, ¿no? Decía, yo no siento que esto sea mi iglesia, ¿no? Y entonces te encuentras con una persona tan religiosa como puede ser un obispo, ¿no? Que en determinado contexto puede abrirse de tal manera a hablar de corazón de lo que él realmente siente, cuando no se ve amenazado o en una posición a la defensiva, ¿no? Pero claro, para poder llegar a eso tienes que tener una relación previa, tienes que poder tener una amistad. Quiero acabar con una anécdota, ¿no? No sé si la ha contado ya. La del obispo Pike la ha contado. El obispo Pike era este personaje terrible, ¿no? Que había en la América de los años 60 finales, primeros 70, que bueno, era un hereje como la copa de un pino, ¿no? Era episcopal y se hizo muy famoso, ¿no? Por sus ataques al cristianismo conservador y sobre todo su vida inmoral, ¿no? Era un tipo, estaba en un estado penoso, ¿no? Estaba alcoholizado, vivía con la secretaria, estaba muy mal, ¿no? Y entonces un ministerio de apologética dijo, bueno, vamos a hacer un debate sobre la teología y la iglesia que va en el camino de apostasía y el verdadero evangelio. Entonces le pusieron a Francis Schaeffer para defender el verdadero cristianismo, ¿no? Y entonces había todas las expectativas, había un auditorio pensando que lo iba a despedazar, o sea que, porque el obispo Pike era patético, o sea, era un pobre hombre. Su hijo había muerto por la droga, intenta por espiritismo entrar en contacto con él, finalmente desaparece en el desierto de Israel, ¿no? Que se va, no se sabía qué hacía allí, desapareció, nunca apareció ni muerto siquiera. Y el pobre hombre este
se tenía que enfrentar en un debate con Schaeffer, y Schaeffer que no arremetía con él, o sea, pasaba el tiempo y ahí todo era lenguaje muy suave, todo, y la gente cada vez más decepcionada, ¿no? Y cada vez más enfadada, ¿no? O sea, a medida que pasaba el debate, decía, pero este tipo, ¿qué está haciendo? O sea, pero esto, ¿qué defensa es esta? ¿Qué debate es esta? ¿No? Y bueno, le llovieron críticas por aquello del debate de Pike todo el tiempo, ¿no? O sea, porque lo único que buscaba era como contacto con él, ¿no? En relación con él. Cuando el obispo Pike se supone que murió, desapareció en el desierto, ¿no? De la biografía, si la lees, ¿no? Cuenta que la única correspondencia que mantuvo durante toda su vida desde entonces era con Schaeffer. Y le contaba todas sus frustraciones, fracasos, cómo le veía. Y a él le importaba más la persona de Pike, ¿no? Que lo que él representaba, ¿no? O sea, lo desligó de su papel religioso, de apóstata, de camino, y lo que se propuso era como la salvación de él, ¿no? O sea, intentar llevar a él y a su fe. Y a mí siempre me ha impresionado esa anécdota de Schaeffer, ¿no? Que yo creo que nos enseña que es a personas, ¿no? A las que tenemos que hablar, ¿no? No a religiones, sectas o iglesias que combatir, ¿no? Preguntas, comentarios. Bueno, muchas gracias, José, como siempre, por tu exposición. Si tenéis preguntas en la sala, ya sabéis, levantáis la mano, os pasamos el micro. Y los que estáis por Zoom, la mejor forma es seguirlo haciendo como hemos venido haciendo hasta ahora. Ponéis comentario o pregunta en el chat y lo leemos desde aquí. Bueno, ¿quién rompe el...? Mientras vais pensando, pues... A mí me ha parecido muy interesante esa, no sé cómo decir, contraposición que me ha parecido entender que hacías entre el movimiento evangélico que acusaba a las religiones tradicionales de que el legalismo conduce siempre a una moralina, y por otro lado, como las iglesias tradicionales decían, bueno, pero es que esta libertad emocional a lo que nos puede llevar es un antinomianismo, es decir, una negación de la ley, cosa que me parece que en la actualidad también de alguna forma sigue existiendo. Y vamos, más que nada es un comentario, es como que son dos excesos y que quizás los dos pecan de algo y pecaron de algo en el pasado y quizá también en la actualidad ese exceso de libertad, bueno, yo es que soy libre, entonces hago lo que me da la santa gana, nadie me puede decir nada, yo puedo decir lo que quiera y hacer lo que quiera, pero nadie tiene el derecho de hablar conmigo. Y esa otra, digamos, esclavitud por causa de una moralina, también yo creo que es una moral malentendida, porque no puede haber una moral auténtica si no hay libertad. Bueno, pues ese es un poco mi comentario y si quieres... Así es. Tertuliano era el que decía que estaba Jesús siempre crucificado entre dos ladrones, ¿no? O sea, por un lado el antinomianismo, ¿no? Del que finalmente le niega todo contenido moral, pero también el legalismo de la religión, ¿no? Y en cierto sentido, como bien dices, claro, no es la verdad una cosa o la otra, ¿no? Realmente, ¿no? Cristo está entre medio de ello, ¿no? Sí, esta misma semana me comentaba en la radio de una de estas iglesias y tal que hay en la periferia de Madrid, ¿no? Se había divorciado el pastor, se fue la mujer con uno, el otro, volvió a otra iglesia, ahora estaba con otra, y no pasa absolutamente nada. O sea, el mundo evangélico ha llegado a una amoralidad, ¿no? Absoluta. O sea, con lo cual, no sé si esto es la herencia de esta nueva época, ¿no? Que muchos quieren, yo creo que equivocadamente, marcar en Trump. Yo creo que Trump es simplemente el símbolo de cómo podemos tener hasta un sinvergüenza como ídolo. O sea, quiero decir que es simplemente el clima, ¿no? Yo creo que el resultado del clima que se ha llegado a perder el concepto totalmente ético, ¿no? Cuando la Iglesia de la Reforma entendía siempre que había unos señales de la Iglesia verdadera, que era la predicación del verdadero evangelio, entendíamos que era lo que describía una buena iglesia, la correcta administración de las ordenanzas, sacramentos, como lo queramos llamar, los símbolos de Cristo, ¿no? De bautismo y de la cena. Pero luego había siempre una dimensión de disciplina, de orden. O sea, todas las iglesias que salen del protestantismo histórico entendían que todas tenían una cierta forma de orden, ¿no? Más o menos en el ministerio, en la forma en que se llegaba, de la vida de los miembros, ¿no? Esto se sacrificó en cierto momento. O sea, hay un momento en el cual el tema este del orden o la disciplina se quedó como algo del pasado y se pasó a privatizar, ¿no? Es como una cosa personal
en la cual, bueno, yo decido lo que me parece a mí que es coherente o no y tal, ¿no? Y ya está. Entonces, claro, vivimos efectivamente con lo que parece un sistema evangélico bastante antinomiano, ¿no? O sea, que no tiene norma y en el cual parece que no pasa nada, ¿no? Mejor libro que este que ha traducido ahora Capitán Swing es uno que se llama Unholy en inglés, que hizo una periodista que trabaja para el New York Times, para el periódico de Nueva York, pero ella es evangélica. Y esta chica, se llama Sarah Posner, escribió un libro sobre todo el fenómeno aquello que se llama Unholy, o sea, no santo, y cuenta la historia realmente de cómo llega Trump a ser el candidato evangélico, ¿no? Cuenta cómo él, viendo la televisión, haciendo zapping un día en su torre esta que tiene de negocios en Nueva York, ve a Paula White, una evangelista carismática, famosa por un escándalo que tuvo con Benny Hinn, estando casados los dos y tal, ¿no? Entonces, él le llama la atención el mensaje de ella, ¿no? De la autoestima, de lo positivo que sonaba, lo estimulante. Entonces le manda a la secretaria que contacte con Paula White, ¿no? Le invita a su despacho, cuenta Posner, y entonces le dice que le ha llamado la atención lo que ha escuchado en la televisión de ella, ¿no? Entonces ella ora por él y tal, y le presenta toda una serie de telepredicadores, desde Benny Hinn, mucha gente que hay, y entonces le dice que estos son evangélicos, ¿no? Y que los evangélicos son buena gente, ¿no? Que realmente no son como esos que él creía antes, ¿no? Gente de esta legalista que te está siempre diciéndote cómo tienes que vivir, ¿no? Que son gente simplemente que cree en cierto orden, por ahí. Entonces él empieza a interesarse, empieza a recorrer con medio de ella muchas de las mega iglesias, ¿no? Y entonces le empieza a presentar a pastores de iglesias de éxito y todo esto, ¿no? Y cómo se introduce en el mundo evangélico muy progresivamente, ¿no? Literalmente por una vía esta, ¿no? Pero claro, me llamó la atención la conexión antinomiana, ¿no? O sea, este tipo de gente de vida dudosa y moral, ¿no? Que se dedica al evangelismo, ¿no? Contacta con este sinvergüenza que se relacionaba con estrellas del porno, que ha hecho su fortuna en casinos, que era de todo menos un líder moral, ¿no? Y entonces hay como un clic, ¿no? En lo cual los dos dicen, bueno, este tipo de discurso me interesa. Pero claro, lo terrible, claro, es que ha pasado para que la santidad, que era el concepto evangélico por antonomasia, claro, nos consideraban que éramos un movimiento de santidad, o sea, que siempre el evangélico era el que no iba a bailes, el que vestía a las mujeres de cierta forma, el que mantenía siempre el abstencionismo del alcohol y de todas estas cosas. ¿Qué ha pasado para que pasemos de ser literalmente un grupo al margen de la sociedad a ser un grupo amoral, hasta el punto de que sea atractivo para libertinos, ¿no? Para gente que realmente lo que quiera es seguir su vida y tirar algo de religión de fondo, ¿no? Y efectivamente yo creo que sí que es preocupante, ¿no? Tengo una pregunta. Digo quién la ha dicho, ¿no? Bueno. Carlos Escaño dice, me ha parecido muy interesante la referencia a los valores, que en muchos casos se ha convertido en una excusa para reducir la escatología a lo moral, como solía acusar a Unamuno a los protestantes. Pero si lo que se predica no son valores, ¿cuál es su lugar en el Evangelio y en la vida cristiana? ¿Cómo los conjugamos con la libertad según el Evangelio y la libertad ejercida en sociedad de los cristianos? Muy bien, gracias Carlos, un saludo. Mira, pues yo creo que, claro, el evangelio no son valores, o sea, implica valores, que es otra cosa. Es que es el famoso tema de Lutero, ¿no? Cuando le presentaba, ¿no? En todo aquel debate original de la Reforma, ¿no? Bueno, ¿qué es primero, el carro o el caballo, ¿no? O sea, quiere decir, por supuesto que no hay fe sin obras. O sea, si el planteamiento de Trento era que hacía falta las obras, ninguno de los reformadores negó que las buenas obras formaran parte de la vida del cristiano. Lo que decían es ¿qué va primero, no? ¿Va el carro o va el caballo? O sea, quiere decir, lo que nos salva no son las obras, es la fe. Entonces, para el punto de vista católico, esto era una cuestión como cronológica, ¿no? Como nuestra obsesión de conversión, ¿no? Primero tienes que tener una historia, un punto determinado en tu vida en que te has hecho cristiano, ¿no? Entonces siempre quieres como hacer de tu biografía un cuadro cronológico en el cual encaja primero tu fe y luego vendrán las obras. Entonces, como ellos lo ven desde su punto de vista religioso, es que esto es como falso, o sea, es como una cosa que te has construido y te has inventado toda esta historia de conversión para explicar tu vida. Y entonces, claro, como eras un pecador, obviamente, porque Dios salva a pecadores, ¿no?
tienes que poner las obras en otro momento de tu vida. Está biográficamente en otro lugar, ¿no? Al principio, cuando llegas a la fe y a la salvación, no hay obras, mientras que para el católico es como un proceso. Tú te vas purificando, te vas, digamos, tu vida cambiando a medida que esa fe actúa, y en ese sentido es como va al paralelo, de la mano, ¿no? La fe y las obras te van cambiando, y esa gracia también divina, ¿no?, que se va infundiendo en tu vida, te transforma. Claro, este fue el gran debate de Trento, ¿no? El Trento, ¿qué es el Evangelio, no? El Evangelio es esa transformación moral por una infusión de la gracia, ¿no?, que la cual te va purificando, ¿no?, purgando de tus malas costumbres, o el Evangelio verdaderamente es, como nos dicen los reformadores, el descubrir esa promesa, ¿no? Solo por la fe que Cristo crucificado es tu salvación, ¿no?, siendo pecador, ¿no? Claro, entiendes que la línea divisoria al antinomianismo es muy, muy fina, claro. Si tú entiendes que Dios salva a pecadores, claro, puedes empezar no a ser justificado del pecado, sino a justificar tu pecado, que es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, la fina línea divisoria, ¿no?, claro, no acaba de experimentarse a veces de una forma inmediata. Claro, es evidente que para nosotros la santidad siempre ha implicado un proceso, no ha habido nunca una visión, excepto en momentos que creían, digamos, en una segunda bendición que te hacía santo en el momento, ¿no? Pero claro, eso ha sido en determinados movimientos evangélicos, ¿no?, que ibas a una conferencia, recibías la bendición y salías santo, ¿no? Normalmente entendíamos que la santidad era como una vida, o un proceso, una transformación, ¿no? Entonces, claro, no vemos cómo puede eso ser realmente bíblicamente la base de la salvación, la transformación que hay, ¿no? Es Dios salvando pecadores. El ejemplo para mí, claro, como he citado antes del capítulo 2 de Gálatas, es los términos en que habla, igual que en Romanos, ¿no? O sea, es que aparte de la ley, independientemente de la ley, ¿no?, somos salvos, ¿no?, por la fe a través de Cristo Jesús. O sea, en ningún momento hay la idea de que es por un logro moral, ¿no?, de la persona que realmente se recibe la salvación. Ese es el testimonio evangélico. Pues claro, cuando proclamamos la buena noticia, yo no veo otra manera, ¿no?, que proclamar la buena noticia a pecadores, ¿no? Si lo que predicas son valores, ¿no?, claro, obviamente lo que tendrás es que ajustarse a esos valores, ser de esa forma disciplinado, ¿no?, diligentemente seguir esos valores y aplicarlos a tu vida. Pero eso no es el Evangelio, claro, eso es la consecuencia de la fe. La verdad es que la forma sutil, ¿no?, en que se ha introducido muchas veces es por la enseñanza de santidad. Yo creo que como habíamos una tradición de santidad, se pasó de una tradición muy formalista, legalista, decíamos, ¿no?, que muchas veces se le acusa falsamente al pentecostalismo de ser el único legalista, ¿no?, de que ponía las formas de vestido y tal, de todas las normas, como si fuera solamente un problema de una corriente concreta, ¿no?, cuando era una tendencia evangélica bastante general, o sea, el tema de las reglas estas, ¿no? Pero el caso es que esto se deja de lado, digamos, se parte el camino de ahí y se convierte, pues, un énfasis en la familia, en el matrimonio, ¿no? Entonces hay muchas iglesias que están centradas en esos valores, los valores de la familia, los valores del matrimonio. Y claro, el sermón un domingo sí y el otro también es como tener un buen matrimonio y una mejor familia. Entonces, claro, serán valores, pero eso no es el Evangelio, claro. Entonces, tiene tanta atención, ¿no?, que cuando llega el divorcio, claro, a ser tardíamente en la sociedad latina, ¿no?, anteriormente a la sociedad anglosajona, Estados Unidos ya en los años 60, digamos, se hace habitual el divorcio, ¿no? Nosotros no llegamos hasta los 80 o 90, digamos, a ser común el divorcio, ¿no? Se entiende que la forma de contrarrestar el divorcio es una insistencia y énfasis en el matrimonio, ¿no? Entonces, ya no solo es que haya ministerios para el matrimonio y la familia, ¿no?, es que los púlpitos mismos giran en torno a este tema, la publicidad de las iglesias, una iglesia para la familia, ¿no? Entonces todo es, trae aquí a tus niños y tal, que aquí tenemos el programa familiar adecuado. O sea, hay como un trasvase ahí total, ¿no? Vas a una librería evangélica, ¿no?, como estuve la semana pasada, ¿no?, y es que ya no la mitad de la librería, es que gran parte de la librería son libros de familia, matrimonio, o sea, están realmente tomando todo el espacio, ¿no? O sea, y los libros sobre el Evangelio están encajados en una pequeña estantería de evangelismo, en otro teología, ¿no? Y te aparecen allí como 2 o 3 estanterías que hablan sobre el Evangelio, ¿no? Pero el resto es todo, claro, la supuesta aplicación de ese Evangelio en los valores familiares o matrimoniales, ¿no?
Claro, nos creemos que esto ha contrarrestado, ha hecho realmente que el divorcio se pare y que haya un cambio en la vida de las familias. Yo lo dudo. O sea, yo creo que es más de volver a lo que el apóstol dice. La ley es débil, o sea, como dice el apóstol. Que como la ley es débil, no tiene la fuerza por sí misma para cambiar tu matrimonio, tu familia. O sea, el que tú le digas, esta es la norma, lo que tienes que hacer, no basta para que tu matrimonio o tu familia cambie, ¿no? Entonces, yo creo que hemos caído ahí en ese error, pensar que los valores nos iban a salvar, ¿no? Cuando es Dios el que salva, no los valores, ¿no? O sea, entonces esos valores no es el evangelio, creo yo. Sí, mira, volviendo un poquito a Gálatas, la libertad, ¿no? Todo esto que has hablado, estaba pensando en un elemento un poco paradójico, en el sentido de que la ley en sí tiene elementos muy liberalizadores, porque, claro, una sociedad donde no hay adulterio, donde en fin, no se miente, no se codicia, etcétera, es una sociedad que nos libera, como nos puede liberar las leyes de tráfico para que nos da cierta seguridad, ¿no? Y cuando uno mira el Antiguo Testamento e incluso desciendes a los reglamentos, si al vecino se le pierde el burro, si te construyes una casa, ponle una barandilla arriba. Es decir, todo eso son elementos liberalizadores. Y claro, a veces perdemos un poquito de vista esto. Evidentemente, comentario nada más, ¿no? El error está en pensar que nos justificamos por esos elementos liberalizadores de la ley. Claro, ahí es donde no hay salida, evidentemente. Santiago llega a decir, ¿no? Que es la ley de la libertad, llega a decir, ¿no? O sea, incluso, ¿no? Claro, la ley es santa, es justa, es buena, ¿no? Dice Santiago incluso que da libertad. O sea, no podemos tampoco, como de la religión, hacer algo sucio del término de la ley, ¿no? Y es el problema muchas veces de ese antinomianismo, ¿no? Tan fácilmente se utiliza el calificativo legalista que es como un arma arrojadiza, ¿no? O sea, igual que a un grupo que quieras desacreditar le llamas secta y ya has acabado con él, ¿no? O sea, si dices que es una secta ya no hay más que hablar, ¿no? O sea, si dices que es legalista, ya se ha acabado todo el tema, ¿no? Pero claro, ¿qué significa eso del legalismo? Claro, porque se utiliza el término también de una forma muy barata, ¿no? Muy fácil, ¿no? O sea, quiere decir que no hay normas, que no hay ningún tipo de orden, que no hay nada. Claro, eso no es ser legalista. Eso es una distorsión, ¿no? de la ley, de una comprensión equivocada, de verdad. Bueno, me ha gustado mucho lo que has comentado de Schaeffer y me ha venido a la mente, pues años atrás, como yo creo que la mayoría sabéis, pues estábamos tanto Ruth como yo ayudando como voluntarios en un centro cristiano social donde pues uno de los requisitos que había pues es que eran las personas que iban a ser ayudadas pues que pues todos los miércoles en la oración, los domingos en las predicaciones, pues que entraran, ¿no? a esas reuniones, ¿no? Y eso fue por muchos años, ¿no? Un poco como imposición, ¿no? De, bueno, tú vienes aquí a que te ayudemos, pero las normas del centro eran pues, que entras a los cultos, a las reuniones de oración y tal, ¿no? Y eso, bueno, pues tuvo muchas historias, ¿no? Recuerdo que hubo un punto de inflexión donde tanto Ruth como yo dijimos, pasamos a ser los directores digamos, de la zona de ayuda y dijimos, no, con esto vamos a romper. Digo, creemos que tanto ella como yo lo creíamos, tenemos que ayudar a esta gente y no, digamos, inducirlas a que tengan que creer lo que nosotros creemos. Eso es algo que puede ser luego secundario, ¿no? Y empezamos a ayudar a gente donde pues, no les obligábamos a que entraran a las reuniones de oración o a los cultos, etcétera, ¿no? Y empezamos a tener un trato con ellos más, no sé, más personal. Y comento esto porque me ha gustado lo que decías de Schaeffer, que como que empezó a tener esta charla con este hombre y no fue apologética, sino que empezó a preocuparse por la persona, ¿no? Y me ha gustado lo que has dicho al final, ¿no? Que este hombre
pues al final fue con el único que tuvo relación, ¿no? Carta o como fuera, ¿no? Con Schaeffer, ¿no? Y algo parecido empezamos a vivir nosotros, ¿no? Porque recuerdo que empezábamos a escuchar más a las personas, a estos jóvenes, y empezamos a dejar que ellos fueran los que hablaran, y paseábamos, íbamos para allá, para acá, o en la habitación, o donde fuera, y les escuchábamos, ¿no? Y te das cuenta que por medio de esas cientos de horas y días y meses, ¿no? Porque vivíamos con ellos hablando y escuchándoles, te das cuenta que podías llegar a sitios de su corazón, o sea, de su mente, donde no podíamos llegar de la otra forma, ¿no? Porque ya le establecíamos unas pautas, pum, 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 ¿verdad? Y ellos tendían a encerrarse. Y de esta otra forma, escuchándoles, llegabas a sitios con ellos, simplemente escuchándoles, donde ahí sí podías decir, yo no te puedo ayudar. Ahora, yo he conocido a Jesús y este sí te puede ayudar. O sea, que llegabas a puntos donde ellos se abrían de una forma tan natural, tú no le imponías nada y vuelvo a repetir, me ha gustado mucho porque en la vida normal de hoy en día, pues con compañeros, yo cogí esa manera de evangelizar, digamos, ¿no? Hacerme amigos, ¿no? De mis compañeros, intentar hacerme amigos de la gente, ¿no? Sin poner la etiqueta de soy cristiano, soy evangélico, soy tal, ¿no? Y con tiempo, cuando te das cuenta que necesitan ayuda, tú has estado ahí, hay, digamos, una puerta que se puede abrir, donde en esa puerta que se abre puedes anunciarle pues, que hay alguien que sí le ama, ¿no? Y que, no sé, como que es mucho, nos ha resultado mucho más positivo, digamos, para la hora de llegar a otras personas, ¿no? No ir con la etiqueta por delante. Incluso después de años, ¿no? Hemos podido darnos cuenta que hemos podido ayudar a gente donde años después, años antes, pues no les habíamos dicho ni que éramos creyentes, sino simplemente estábamos ahí intentando ayudar, ¿no? Así es. Pues muchas gracias por la charla. Yo me gustaría hacer un comentario y conocer tu opinión. Quizás por mi propia experiencia personal, tengo la sensación que hemos empobrecido el Evangelio o las relaciones cristianas desde el punto de vista en que hemos caído en una especie de reduccionismo. Es decir, para vindicarnos, digamos, culturalmente, incluso científicamente, en el entorno en el que vivimos, pienso que los cristianos hemos diluido el mensaje del Evangelio hasta convertirlo en una cuestión intelectual o moral o ética o ideológica, cuando en realidad el Evangelio es un mensaje, por una parte, que establece puentes de liberación espiritual y de tipo global para la persona. No sé si me estoy expresando como quisiera. En otras palabras, que la medida en que convertimos nuestros debates en cuestiones ideológicas, técnicas, científicas, y olvidamos los aspectos personales, existenciales míos y de la otra persona que me escucha tal vez, y lo convertimos en un mensaje de difusión de masas con un aspecto pues muy enfático, quizás desde el punto de vista apologético, como defensa ideológica de mi fe, tal vez lo estemos, no sé, a mí me ha pasado durante muchos años de mi vida, empobreciendo, porque en realidad lo que haces es enfrentarse con esa persona o vindicarte delante de ellas que mira, yo no soy ignorante ni tonto porque ves, tengo estos argumentos, pum, 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 y todo lo demás que parece menos demostrable, pero existencialmente más importante y creo que más fundamental en la fe cristiana, durante años ha quedado fuera de mi discurso. Sí. He terminado, no sé qué opinas. Sí, yo siento lo mismo, ¿no? Que la experiencia que muchas veces tienes es esa, ¿no? Que bien has descrito, yo creo que por la realidad en que, claro, te han adiestrado también, ¿no? A responder a algo. No llega al extremo de los testigos tienen todo un sistema, ¿no? Por el cual por libros te enseñan la respuesta a cada pregunta, ¿no? Está todo calculado, ¿no? Lo que puede ser las objeciones que vas a recibir, la respuesta, ¿no? No tenemos ese sistema tan mecánico, pero sí que nos han enseñado que la apologética era fundamentalmente un arma de controversia, ¿no? O sea,
los más mayores, pues con el catolicismo, claro, no sé, lo primero que te enseñaban cuando eras evangélico era que tenías que decir a católico, entonces era lo primero que todo, ahora ya no saben siquiera qué decir, pero en aquella época, la generación nuestra, teníamos respuesta para todo desde el catolicismo, sabíamos toda la doctrina católica, cómo responder a cada punto de ello y el versículo que correspondía, ¿no? Entonces, de ahí se pasa de la controversia con Roma, claro, se pasa a la controversia con la modernidad, ¿no? Que incluye todo tipo de ideas que se consideran siempre ateas, ¿no? Y todo lo que se implica. Y es asombroso como, por ejemplo, incluso la apologética contemporánea, que se ha vuelto muy sofisticada, ¿no? Con gente muy formada y preparada, se ocupa fundamentalmente sus líderes intelectuales, pues de un par de personajes que se le llaman nuevos ateos, ¿no? Como Richard Dawkins, ¿no? Y está todo el tiempo examinando cada frase de él para responderle, cuando es un personaje hambriento de atención, simplemente que está encantado de que los evangélicos quieran debatir con él, o sea, y se dedican básicamente ministerios enteros, ¿no? A escribir libro tras libro sobre Dawkins, sus ideas del ateísmo, como si esto fuera la apologética, no sea... en este sentido, creo que nos hemos perdido con esa idea intelectual, ¿no? De que realmente esto es un problema de dar razones o de dar las ideas correctas, ¿no? Frente a las ideas equivocadas. Y olvidamos mucho desde la dinámica del debate, como muy bien has explicado, lleva siempre a la defensiva. O sea, en el momento en que tú entras en una discusión, la persona por principio va a intentar siempre protegerse con un argumento y nunca va a reconocer nada de lo que tú le muestres una verdad evidente, pero te saldrá con otra justificación o lo que hay, ¿no? Entonces entras en una dinámica que no te lleva a ningún lado y luego además das la impresión equivocada, efectivamente, de que el cristianismo es una ideología. Claro, y esto es el problema que yo veo de fondo, ¿no? O sea, de hecho he conocido a personas en las iglesias que durante un tiempo fueron evangélicos, dejaron la fe, y intentando pensar qué ha pasado con ellas, ¿no? ¿Qué ocurrió? Yo en algunos casos de ellos, no todos, pero en algunos casos de ellos, llego a pensar que lo que adquirieron fue una ideología. O sea, eran como adolescentes que buscaban algo, una identidad, que hoy la encuentran en la orientación sexual o en cualquier cosa, ¿no? Y habían encontrado el mundo evangélico con una ideología, ¿no? Entonces la habían adquirido, la habían llegado a hacer suya, podían argumentar su fe, estaban activos incluso en el mundo cristiano, haciendo sus cosas, ¿no? Y con la misma manera que lo habían recibido, lo dejaron, porque realmente era simplemente eso, era como una ideología, una identidad que les había dado y que durante un tiempo les había servido, pero no ocupaba nada más, ¿no? Entonces, claro, esto es la impresión equivocada si lo que quieres es convencer a la gente, ¿no? O que llevarle a creer ciertas cosas. Claro, es el tema de la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿Es creer ciertas cosas o es otra cosa, ¿no? Claro, si se trata de qué crees en el sentido de qué afirmaciones intelectuales, ideológicas tienes de la vida, claro, es una visión de la fe. Que la fe es una experiencia, ¿no? Lo que te invita es a probar, a gustar, a saborear, a conocer por ti mismo. Y por eso es que dependemos tanto del Espíritu Santo. Yo creo que la mejor conclusión que podemos siempre tener al hablar de estos temas es nuestra completa dependencia de él, ¿no? Si el Espíritu Santo no es el que actúa, ¿no? En esas relaciones, da igual las palabras que tengas, el ejemplo más modélico que des, ¿no? O sea, es una cosa tan espiritual en mayúsculas, ¿no? No del terreno del alma, sino del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ¿no? Que ves hasta qué punto, claro, a veces son casi más un obstáculo tus modos, un poco volviendo a la ilustración apostólica, ¿no? Con Abraham y su sierva, ¿no? Es más las maneras que tú buscas para ayudar a Dios a cumplir su promesa, ¿no? Que realmente la acción de Dios por la promesa, milagrosamente, ¿no? Así que deberíamos pedir a Dios, aferrándonos a la promesa, que Él obre por su espíritu, ¿no? Pues muchas gracias. Si no hay más preguntas, tampoco por el chat. De nuevo, gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias a José también por compartir este tiempo con nosotros. Y si queréis saber algo más acerca de cómo tender puentes, pues el próximo 11 de marzo, pues tendremos a esta misma hora, a las 11, otra reunión. Y a ver si podemos transitar y aprender a transitar desde esa apologética del conflicto o de la confrontación en una apologética de la amistad, que creo que es una de las lecciones que podemos sacar hoy muy claritas. Muchas gracias, José, Muchas gracias. y gracias a todos.